En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Seguimos con el Catecismo de San Pío X. Estamos en el segundo mandamiento de la ley de Dios, la pregunta 378, que dice: ¿qué es juramento? Juramento es traer a Dios por testigo de la verdad que se dice o de lo que se promete. Entonces, eso es el juramento. Juramento, por definición, es poner a Dios por testigo de la verdad de lo que uno dice. Y es muy importante notar que para eso no hace falta nombrar expresamente a Dios. Hay quienes piensan que hace falta decir, lo juro por Dios. Y no, con simplemente decir, lo juro, te lo juro, uno ya está haciendo a Dios testigo de la verdad, de lo que uno dice, o de lo que uno promete, que uno está refiriéndose a una acción que uno va después a hacer. Y por eso es que el juramento es algo muy serio, y algo que muy pocas veces se hace en la vida, y para cosas simplemente muy importantes o trascendentales. Y de allí también se ve la gran gravedad de jurar en falso, cuando uno dice una mentira y uno jura esa mentira para que le crean. ¿Por qué? Porque entonces estoy haciendo a Dios testigo de la verdad de la mentira que estoy diciendo. Y eso es una irreverencia gravísima contra la santidad de Dios y su veracidad. La siguiente pregunta, 379. ¿Está siempre prohibido el jurar? No siempre está prohibido el jurar. Antes es lícito y aún de honra de Dios cuando hay en ello necesidad. Y el juramento se hace con verdad, con juicio y con justicia. Entonces, alguna vez en la vida se puede llegar a jurar, pero como decíamos, hacer algo tan delicado realmente es muy pocas veces, y tal vez en la vida de alguna determinada persona nunca haga falta. Algo realmente de muy contadas situaciones, por ejemplo, juicios. Y normalmente se pide que uno jure, ¿verdad?, la verdad por la seriedad de lo que se trata. Pero hay que tener necesidad para que se pueda hacer. Y aparte de eso, dice el Catecismo, otras tres condiciones: con verdad, con juicio y con justicia. Ahora veamos qué explica el Catecismo de cada una. Siguiente pregunta, 380. ¿Cuándo no se jura con verdad? Respuesta: cuando se afirma con juramento lo que se sabe o cree que es falso, o cuando con juramento se promete hacer lo que no se tiene intención de cumplir. Esto es el pecado del perjurio. Uno hace un juramento en falso, lo cual es, como recién decíamos, un pecado muy grave, un pecado mortal si uno hace un perjurio, jurar algo falso, algo que uno sabe que no es así o que uno no piensa hacer, para ya que me deje molestar, decir, te juro que voy a hacer tal cosa, sin intención de hacerla, pecado gravísimo. La siguiente pregunta, 381. ¿Cuándo se jura sin juicio? Respuesta: cuando se jura sin prudencia y sin madura consideración, o por cosas de poca importancia. Esto es lo que se suele llamar jurar en vano. Jurar en falso es cuando juro mentiras. Y jurar en vano es cuando tal vez lo que estoy jurando es verdad, es algo que realmente es así, pero son cosas insignificantes, sin importancia. Y allí hay un pecado. ¿Por qué? Porque, como decimos, el juramento es algo muy serio. Yo estoy haciendo a Dios testigo de la verdad de lo que digo. Entonces, implica una irreverencia ante Él, hacerlo testigo para cosas, como decimos, sin importancia. Por ejemplo, que fui a la tienda de la esquina, no, que no sé qué, sí, que te lo juro que sí. Pecado por jurar en vano. No es eso para hacer un juramento. Normalmente jurar en vano, cuando es verdad lo que se jura, es un pecado venial. Si fuera en falso, jura una mentira y es mucho más grave, es un pecado mortal.
La siguiente pregunta, 382. ¿Cuándo se jura sin justicia? La respuesta: cuando se jura hacer algo que no es justo o lícito, como vengarse, robar o cosas semejantes. Entonces, si alguien, por ejemplo, momento de mucha ira, cólera, jura vengarse, tomar venganza de alguien, hacerle mal, es un pecado grave. Pecado jurar contra el segundo mandamiento es un pecado mortal, porque está jurando hacer algo malo, está haciendo a Dios testigo de la verdad de que, por ejemplo, voy a matar a fulano, quiero matarlo porque se enojó con él. Gravísimo, una gran irreverencia ante Dios. También ya de el pecado por la mal deseo, mala intención contra ese prójimo. Y en definitiva contra cualquier pecado. Si alguien jura hacer tal cosa, X cosa que es pecaminosa, pecado grave, pecado mortal. Siguiente pregunta, 383. ¿Estamos obligados a mantener el juramento de hacer cosas injustas o ilícitas? No solo no estamos obligados, antes pecamos haciéndolas, como cosas prohibidas por la ley de Dios o de la iglesia. Entonces, evidentemente que si alguien, mismo ejemplo de recién, en un momento de ira, juro que me voy a vengar y me las va a pagar y no sé qué y no sé cuánto, ya cuando se le pasa, no debe cumplir eso, porque pecaría haciéndolo. Como pecó Herodes cuando cumplió su juramento. Vimos que San Juan Bautista fue muerto por Herodes por un juramento pecaminoso que hizo. Bailó Herodías, la hija de Herodías, le dice: te daré, pídame lo que quieras, te daré lo que sea, así sea la mitad de mi reino. Lo dijo con juramento. Antes de la consulta con la madre, la cabeza de San Juan Bautista. Y dice el Evangelio que se contristó Herodes, pero en atención a los comensales y a su juramento, mandó que decapitaran a San Juan Bautista para traerle a la muchacha la cabeza del santo. Entonces ahí Herodes primero pecó haciendo ese juramento innecesario y segundo cumpliéndolo, cuando lo que se le pedía era algo malo, algo ilícito. Y la siguiente y última pregunta por hoy, 384. ¿Qué pecado comete el que jura en falso? Quien jura en falso comete pecado mortal, porque deshonra gravemente a Dios, verdad infinita, trayéndole por testigo de lo falso, lo que explicábamos recién. De hecho, es muy importante notar, digamos, porque, por ejemplo, si alguien dice una mentira, una mentirilla, bien pequeña, la más chiquita del mundo, peca, evidentemente, porque decir mentiras siempre es pecado. Pero, pues una mentira muy pequeña es un pecado venial. Pero, si esa mentirilla, la más pequeña del mundo, yo le añado juramento para que me la crean, es pecado mortal. O sea, es una circunstancia que cambia lo que se llama la especie teológica. Hace que ese pecado se convierta en mortal por la circunstancia del juramento. Porque como explicábamos, es realmente gravemente injurioso a Dios, que es la verdad suma, hacerlo testigo de la verdad de la mentira que estoy diciendo. Entonces, por eso es un tema muy serio y hay que tratar de tener cuidado con el tema del juramento, en especial porque a veces hay personas que respecto al jurar en vano, tal vez no dicen mentiras, pero jurar en vano, se hacen una mala costumbre y hay personas que cada 2 por 3 cuando hablan te juro tal, te juro tal cosa, te lo juro a cada rato, y eso está mal, es por supuesto un pecado. Si son cosas que no son falsas, venial, pero hay un pecado, porque como decíamos, el juramento es algo muy serio y es para muy contadas cosas en la vida y tal vez en la vida de algunos nunca haga falta hacerse. Dejamos allí, Dios mediante, mañana
veremos qué nos enseña el Catecismo sobre los votos o promesas. Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.